grabar, ya mero hacemos el canal. Pues bienvenidos compañeros y compañeras. Hoy es martes 10 de agosto del 2021, son aproximadamente las 6 de la tarde. El horario que estamos tomando como referencia es el de la Ciudad de México y damos inicio a la sesión número 3 del Ágora, en el cual se estudian y discuten temas sobre filosofía. El objetivo de esta reunión consiste en profundizar y generar riqueza de contenidos. Después de esta bienvenida, vamos a dar inicio al orden del día. En esta ocasión, nuestro compañero Gerardo nos va a leer la palabra de la sesión. ¿Nos ayudas, por favor, Gerardo? Sí. Te escuchamos. Ok. Virtud, del latín virtuos, que igual que su equivalente en griego significa arete. Perdón, otra vez. Virtud, del latín virtus, que igual que su equivalente en griego, arete significa cualidad, excelente. Disposición habitual a obrar viene en sentido moral, puesto que se trata de una disposición o capacidad adquirida por el ejercicio y el aprendizaje de hacer lo que es moralmente bueno. La virtud es una cualidad de la voluntad que se supone un bien para uno mismo o para los demás. Y en esto distingue una virtud de cualquier otra disposición habitual, como por ejemplo la salud, la fuerza física o la inteligencia, en que en un hombre virtuoso la voluntad es la que es buena. Las virtudes y los vicios. UNAM, México de 1994. La filosofía griega, la de Sócrates, Platón y Aristóteles, por lo menos de raíz eminentemente intelectualista, hace del dominio de las pasiones o impulsos por la razón el núcleo de sus teorías éticas. La virtud es en Platón el dominio de la parte racional del alma sobre la parte apetitiva e irascible. Aristóteles desarrolla este esquema y sistematiza la doctrina de la virtud en el libro 2 de la Ética Nicómaco. El alma racional platónica en Aristóteles, la dianoia, es una función práctica, excluidas las funciones teóricas y productivas de la razón. El buen funcionamiento de esta razón supone la virtud dianoética de la prudencia o pronesis, la racionalidad práctica, y a ella incumbe el saber llevar una virtud moralmente virtuosa. La vida es moralmente virtuosa si se tiene el hábito de la virtud, por el cual el hombre se hace bueno y por el cual ejecuta bien su función propia. La práctica habitual de las virtudes éticas, que consisten en un justo medio entre los excesos, hace al hombre moral y lo dispone a la felicidad. Por esto, la ética no es sino el cumplimiento del fin del hombre. Ya. Muchas gracias, Gerardo. Sí. Pues ya nos compartió qué se entiende por virtud. Al fin, yo creo que a la mitad volvemos a mencionar la primera acepción, que es la referencia que hace a la UNAM. Ya con esto Sí. del siguiente orden del día, pues ya es iniciar la charla acerca del canto número 6, perdón, del canto número 5 y número 6 de la Ilíada. ¿Quién gusta iniciar con la charla? Pues a mí solamente me impresionó, me impactó se me fue el nombre, Diógenes, Diómenes. Diómenes, hasta ahorita siento que es el mejor guerrero, ese vato fácilmente con un dedo y yo estaba sesgado con la idea que hasta ahorita que el mejor guerrero era Aquiles y todo. Sí, de hecho el canto 5 tiene como, vamos a llamarle título, la principalía de Diómenes, que principalía viene de la palabra principalidad, que tiene cualidad de principal o de primero en su línea, como tú dices, ¿no? Una persona célebre, virtuosa. Entonces, Diómedes es hijo de Tideo y de Deipile. Y bueno, uno de sus atributos que denotan esa virtud de la que hace rato nos acabas de comentar, el furor y el coraje, esos son atributos virtuosos.
que bajó esta Atenea y fue el que le dijo, no, pues tú ten coraje, ten esto, ten acá, y como que lo prendió para que agarrara tanta fuerza, ¿no? Así es. Y ahora aquí vamos a tratar de ver las estructuras, o propongo ver las estructuras. Hay una estructura llamada aristeía, donde esta estructura es un relato de unas proezas de un héroe. Y este relato tiene una estructura de 5 pasos. El primer paso es donde de repente el héroe se empieza a armar, se pone toda su yelmo, su lanza, su coraza. Entonces, ese es el primer tiempo de la aristeía. El segundo es el cambio del curso en el combate. Entonces, de pronto, pues acuérdense que va ganando en un principio los troyanos y de repente los aqueos, gracias a Diómenes, agarra y cambia el rumbo de la acción. Pues ese es el segundo, donde Diómenes abate con mucha fuerza, como bien lo mencionaste hace rato, de gran furor y coraje a los adversarios. El tercero tiene que ver con irrumpir las filas del enemigo, creando pánico entre ellos, y el relato así nos lo va a ir contando. El cuarto de la aristeía, de esta estructura de la que hablo en un principio, resulta que el héroe es herido, y al rato pues vamos a comentar que así es, ¿no? Y tiene que retirarse de la batalla, y entonces le hace un ruego al dios, y pues ya regresa de inmediato a la batalla, pues consiguiendo lo deseado, ¿no? Entonces el 5 punto de la aristeía tiene que ver con que se produce al final una batalla en torno al cuerpo del enemigo. Entonces, ya cuando el enemigo ha caído, pues un dios o por influencia divina, pues se lo quita. Ya no lo puede despojar ni puede hacer nada contra él, y después ahí viene el último punto de la aristeía. Ejemplos de estas estructuras las vamos a ver más adelante. Yo esperaría irlas identificando. Me parece que es algo importante en las lecturas que vamos a seguir teniendo. Ajá. Yo vería este tipo de canto de estructura, algo así, y ustedes perdonen la comparación, guardando las distancias, como los corridos que se tenían de algunos personajes, ¿no? O sea, ya hay una estructura, un corrido que se habla de una persona. Entonces, también es un canto que habla de un héroe con esas 5 estructuras, y a esa estructura se le llama aristeía. Ajá. Entonces, ¿alguien quiere continuar acerca de cuando Diómenes empieza a hacer la batalla contra los, ¿cómo se llama? Los troyanos? Bueno, aquí hay algo interesante que a mí me gustaría destacar, que cuando empiezas a revisar, que empiezan a hacer listado de las personas que van a participar en la batalla, yo anoté algunos, por decirlo así, profesiones, lo voy a interpretar con las palabras que ahora utilizamos, o más profesiones o cuestiones técnicas. Ahorita se me acaba de olvidar la otra palabra, y por ejemplo menciona a Ferecio, que él hacía trabajos elaborados, tales para construir, por ejemplo, las naves o los barcos que los transportaban. Entonces, se llamaban a esta actividad los carpinteros. Entonces, un carpintero se enlistaba para pelear en las filas. Lo segundo es el de padeo, que tiene que decir que lo que destacaba en él era que tenía una condición de bastardo. Entonces, el primero, pues, era un carpintero, en esas palabras vamos a entenderlo. El segundo, pues, un bastardo, ¿no? Un hijo no, pues, fuera de la ley, por decirlo así. Después había otro personaje que se llama Ipsenor, hijo de un sacerdote. Entonces, vemos aquí cómo los partícipes, pues, tienen diferentes clases sociales. Y otro que se llama Cretón y Orcílaco, ellos son curtidos en toda clase de lucha. Entonces ellos sí son dedicados o fueron especializados, como ahora se conocería a los soldados, ¿no? Dedicados a la lucha. Entonces estos son los perfiles que yo alcancé a ver cuando se están enlistando
antes de empezar a pelear. Entonces se empieza a listar, bueno, pues ya está este cuate que va a entrar en la pelea, pues tiene estos perfiles, ¿no? Eso me pareció muy interesante dentro de la Ilíada. Y de hecho el último que tú mencionaste, lo perdona Diómedes, ¿no? Bueno, se perdonan mutuamente porque tenían familiares antecesores en las peleas. Sí, eso es en el canto 6 y estás en lo correcto, nada más que cambia un poquito. Es Glauco el que... Ajá, pero sí, lo que tú dices es cierto, nada más precisando, es Glauco que está enfrente de nuestro Diómedes, que es el La verdad es que me perdí un poquito con los personajes. Sí, no te creas, yo también los fui anotando porque son tantos los que va mencionando Homero, que sabérselos de memoria en una primera o tercera lectura ya de estudio, pues es algo complejo. Y bueno, y entonces voy a narrar a ver si ustedes se acuerdan y voy a tratar yo puse puntos sobresalientes, donde Diómedes, el primer punto sobresaliente donde Diómedes da muerte a Pándaro. Ajá, y después estaba Pándaro y estaba Eneas. Estaban como confabulando qué es lo que iban a hacer y de repente pues Diómedes aparece ya en batalla y Diómedes mata a Pándaro y después hiere a Pándaro, parece ser que le manda su lanza y lo atraviesa, le corta la lengua y le atraviesa toda esta parte, ¿no? Y a Eneas lo hiere en el muslo, que es lo que yo recuerdo. Entonces estos últimos estaban hablando de que llevaban unos caballos hermosos y ellos decían que pues realmente no quisieran perder a sus caballos porque son de los más preciados y que si Dios, Zeus, les daba la suerte de no hacerlo, pues no lo iban a realizar. Entonces, en ese sentido, pues cuando Diómedes mata a Pándaro, Eneas, y aquí es donde ya empieza la segunda estructura, cuando Eneas es llevado por una diosa, ¿no? Lo saca de esta batalla, y después de eso lo que hace Diómedes es quitarle los caballos y los va a encerrar. Y aquí me pareció muy importante destacar este punto porque primero decían, ¿sabes qué? No vamos a caer muertos y no queremos que se lleven nuestros caballos hermosos. Uno muere y otro es herido, los caballos quedan solos y Diómedes, o los ayudantes de Diómedes en la batalla, pues se llevan a los caballos. Entonces, en este punto me pareció tan interesante porque ahora que vamos a tener el debate sobre los estoicos, y aquí me parece, Eduardo, si me corriges en caso que esté mal, el señor Epicteto, en una de sus estuas, en la segunda estua, tiene una de sus máximas, donde él empieza a definir qué es la condición de un miserable. Y el concepto estoico quiere decir, lo tengo en la máxima 2, pensé que lo había anotado, pero bueno, aquí lo digo, porque no lo anoté. Fíjate, dice lo siguiente. Advierte el fin del desear es obtener lo que se desea, y el fin de la aversión es huir de lo que se pretende evitar, y esto es desdichado el que se ve frustrado de lo que desea. Así es miserable el que cae en lo que más piensa evitar. Entonces, este pensamiento estoico, no sé si lo sacaría de la Ilíada, pero estamos tratando de analizar puntos, vamos a llamarle filosóficos o de estructuras, pensamientos filosóficos, que vamos a tratar de descubrir en la Ilíada, ¿no? Porque estamos viendo el origen del pensamiento homérico y su influencia en los siguientes filósofos presocráticos y así sucesivamente. Pues yo hice esa conexión de que aquí Pándaro y Eneas lo que querían evitar era que se llamaran sus caballos, pero a uno le cayó la muerte y a otro le lastimaron su muslo y fueron miserables en el sentido de la definición de Epicteto, y eso me pareció como que sobresaliente, ¿no? Como que ya se ve esta estructura de reflexión, entonces a través de evitar aquello que se quiere y llegar a ser infeliz si lo sufre. Entonces, uno de los puntos sobresalientes. ¿Alguien quiere continuar?
o qué piensa acerca de lo que acabo de decir, o expresar lo que hayan entendido o algo que quieran aportar. Digo, no me gustaría, bueno, ya me puse, ya me sonrojé. Bueno, el siguiente punto que quiero destacar es acerca que Diomedes pelea o busca pelea contra Cipris, que es una diosa. Y bueno, es una diosa, pero no es una diosa tan poderosa como los otros dioses. Y aquí, al decir que pelea con ella, me sorprendió tanto porque ya está desafiando a un dios. Imagínense a un católico, ¿no? Desafiando a alguno de sus dioses, ¿no? O de sus santos, por decirlo así. Entonces, esta ideología yo creo que fue muy importante porque ya el desafío a un dios, el que lo pueda seguir, ya viene dentro del pensamiento homérico, y eso es una semilla, supongo yo, o quiero entender yo, para poder ser rebelde y ese dogma que luego implantan las religiones, pues quitarlo, ¿no? Bueno, acuérdense que Homero se tenía como, los poetas eran un tipo de difusores de las religiones, ¿no? O de los pensamientos. Entonces, obviamente, ahí puede cruzarse una línea del dogma establecido a través de los poetas. Entonces, aquí la religión pues perdía fuerza. Es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? A mí también me llamó la atención, pero yo creo que también a este Diómenes se atrevió a retarlo porque él estaba consciente de que él era superior a los demás, aparte que en fuerza en todo porque tenía el apoyo directo de Atenea. Yo siento que sin el apoyo directo de Atenea no se hubiera atrevido a hacer ni la mitad de lo que se atrevió, siento yo. No, y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Él lo desafió, porque incluso una de las frases que cuando Homero empieza a alabar a Diómedes y a ensalzarlo, dice, de hecho los dioses eran sometidos por mortales como Ares, ajá, que fue atado durante 13 días a una tinaja. Y dicen, ten cuidado con Diómedes, que él va a pelear o tiene el furor, el impulso de pelear incluso en contra de Zeus, ¿no? O sea, imagínate, tan poderoso se creía Diómedes, obviamente por la fuerza de Atenea. Sí, como que se le había subido, como diría mi mamá, el agua a los camotes. Sí, y adelante también tengo otro punto que voy a conectar con no me quiero adelantar, pero hay un punto que voy a conectar con esa, voy a regresar ahí. De ahí después vienen los dones. Yo noté que los dones vienen de los dioses, o sea, son dones que se dan. Si no los tienes, entonces no eres un hijo de algún dios. Eso lo podemos encontrar en el canto 5, en el verso 630. ¿Qué forma? Cuando se cuestiona a Sarpedón, cuando está a se le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres inexperto en batalla, y como eres inexperto en batalla, entonces eres inferior a los guerreros, a los que se consideran como guerreros, y esos guerreros son considerados hijos de Zeus. Entonces, Sarpedón, pues es así como tratado de humillar, o sea, es que pues tú no eres hijo de Dios, así como se dice, ¿no? Y gracias a esto, ahí cuando es una injuria, y esta es otra parte de conservar el honor, pues Sarpedón mata a Tlepólemo, que es quien lo injuria, ¿no? Ajá, entonces ahí ya recobra otra vez el honor de que me estés injuriando, te voy a demostrar que soy hijo de un Dios. Lo siguiente, el otro punto es, había nociones, yo entiendo que había nociones científicas y voy a tratar de sostener el por qué. En el verso 720 se habla acerca de las ruedas de bronce, o sea, ya existía un manejo del bronce, de las ruedas, con 8 radios. Eso me pareció interesante. También decían que el eje era de hierro. Entonces, el primer metal que veo que manejaban y que dominaban era el bronce, el segundo era el hierro, y después decía que tenía pintas de imperecedero oro.
Entonces menciona el oro y una de sus cualidades, ¿no? Que el oro es prácticamente imperecedero. Y aparte hablaba de cubos, que los carros tenían unos cubos que giraban en torno al eje y estos eran de plata. Entonces vemos aquí una serie de elementos que ya suponían un dominio de ciertas ciencias, ¿no? La ciencia de la herrería, pero yo le llamo inicios de alguna ciencia porque ya hablaban de cubos, de rueda, de círculo, del espacio y del plano, y de algunas propiedades, por ejemplo, las ruedas, ¿por qué de bronce y por qué no de hierro, no? Es como eran como tipos neumáticos que se podían forjar más fácil, ¿no? Y de algunas propiedades, en este caso del oro. Entonces, aquí lo que yo observo que la artesanía de alguna manera se desarrolló, y tanto así, pues que se construían yelmos con doble cimera. Arriba tenía una cimera, eran unos adornos, arriba como del yelmo del casco, y normalmente tenían un perrito. Y entonces tenía en este verso también se menciona que tenía 4 bollones o 4 botones que adornaban y estos eran de oro. Entonces ahí se manejaba como que ya el dominio de muchas, de principios de cuestiones técnicas, podría llamarlas científicas, obviamente pues a su nivel de desarrollo, y un dominio de la artesanía o un desarrollo de la artesanía avanzado. Y más o menos con esto acabaría el primer, o bueno, el primer, el canto 5, aunque todavía pues se puede decir más, el canto 5. A mí lo que me llamó mucho también el canto 5 igual Ajá. fue el final. O sea, cómo cómo o sea, quiero contestar, no sé si pueda contestar como que el final del canto 6 con el final del canto Sí, 5. dale, dale. Bueno, cómo los mortales o los humanos sí tenían más, o al menos o los troyanos sí le tenían más importancia a sus hijos. O sea, como ellos sí o sea, sí los amaban, sí los respetaban y así, tanto, y en el final del canto 5 o ya casi al final también se ve cómo les gustan los dioses que compitan sus hijos para ver quién es más poderoso, prácticamente se están riendo de las tonterías de uno y de las tonterías del otro, y al final los terminan apoyando, como en el canto, o al final del canto 5 que viene Ares, que dice, no, es se me fue el nombre, el que estaba apoyado por Atenea. ¿Se llama? Diómenes. Diómenes. Sí, Ajá. Diómenes me lanzó u- una lanza y me atravesó en el estómago y así, le dice, no, tú eres el hijo que siempre me da lata, siempre te estás metiendo en problemas, esto y el otro, pero pues ya que, eres mi hijo y te tengo que ayudar. Si fueras cualquier otro, pues ya estuvieras por allá muerto o ya estuvieras por allá así, o sea, y en cambio al final del canto 6 Héctor se va llorando, se va triste, está con el corazón roto, pidiéndole a Zeus que por favor haga a su hijo como él, que haga su hijo valiente, no, haga su hijo mejor que él, que lo haga valiente, que lo haga Troya, o sea, más que nada, no se va ni pensando tanto en su esposa, se va pensando en qué va a pasar con su hijo. O sea, Sí, como que siento que estaba más fuerte la relación de familia en humanos que con los dioses. pues sí, fíjate que tomando ese punto que acabas de mencionar, voy a partir de ahí. De repente, Andrómaca, que es la esposa de Héctor, trata de persuadir a Héctor de salvar la vida de ella, y ya dice, desdichada mía, y ahí empieza con la súplica, y la de su hijo, a mí me vas a dejar vida, ya lo vas a dejar huérfano, ¿no? Y a ella, pues ya Aquiles le había matado a sus hermanos, a su padre, etcétera, etcétera. Y fíjense, aquí lo que hizo Héctor, y yo creo que esta es una anotación también que me pareció muy interesante, porque Héctor prefirió morir en la batalla por su gloria, y de esa gloria que le quería heredar a su hijo, porque decía que mi hijo sepa que su padre fue glorioso, ¿no? Porque luchó hasta el final en la batalla y no fue un cobarde que se escondió de ella, ¿no? Y a pesar de los ruegos de Andrómaca y sus súplicas,
que lo persuadían y con justas razones y razones muy fuertes que son a la familia, pues él decidió pues pelear, ¿no? Y aquí hago le voy a poner unas negritas, porque si ustedes ven también a Sócrates, en algún momento uno de sus acompañantes, ahorita no recuerdo cuál es, le empieza a decir, oye, y vas a dejar a tus hijos huérfanos, ¿no? Y vas a dejar a tu esposa. No es más valioso eso que mantenerte firme en tus razonamientos. Y fíjate que aquí como yo pienso que sí hay una relación, ¿no? Es que importa más la justicia, el ser justos, el apegarse a la justicia, incluso que la familia. Y acá para él lo justo era ser un buen guerrero. Entonces como que sí las virtudes que ellos consideraban eran mucho más grandes que incluso sus propias vidas, ¿no? Y las vidas de sus seres queridos, que también eran afectadas, pues si él moría. Bueno, sí, también. Y también la importancia, pero sí, sí, también, también lo que me llamó mucho la atención fue la importancia de los hermanos, como también Paris ya se iba a la guerra y con un cierto grado de vergüenza, o un cierto grado de pena porque los había abandonado, y dijo, no, ya, no importa, lo importante es que estás aquí, ya, lo pasado, pasado. Pues sí, así, sí, es cierto. Ya cerca del final, como tú mencionas, ya cuando Héctor va a pedir que a su madre y a las demás mujeres que manden unos ruegos, unas súplicas a Atenea para que disminuya la masacre de los troyanos y las cuide a ellas y a los inocentes, a sus hijos. Pues ahí después va a visitar como dices tú, bien a Alejandro o a París, y París le insulta, ¿no? Ya sabes que pues eres oprobio, eres vergüenza. Nuevamente a París Alejandro dice, pues sí, con motivo, pero no con razón. Y pues sí, ya a regañadientes y ya con la pena, pues se dispone a ir a pelear después de Héctor, ¿no? Dijo, adelante tú y en lo que me cambio, por decirlo así, te alcanzo. En lo que acabas de decir también me viene a la memoria. Ahora, Lo que me llamó la atención ahí, no sé, o sea, a lo mejor yo lo pensé mal así, pero ajá, no sé si la novia de Paris o la pareja de Paris, como Elena, que también se quería por lo mismo de que ella estaba medio avergonzada de Paris siento que también, siento que se atraía sexualmente o tenía una cierta atracción a su hermano Héctor. no No sé, sé. pero sí dijo perra de mí, ¿no? Dijo, Ajá, o sea, primero en el canto 4 o fue cuando las lanzas, que fue que bueno, su pareja se avergonzó de él y no quiere saber nada de Paris, y en el canto, ahorita en el canto 5 le dijo, no, ven, quédate conmigo, nos echamos un trago, platicamos, y hasta se bofa de Héctor, se bofa de Paris. Dice, Paris va a ir a la guerra, por Dios. sí, lo invita a sentarse y Héctor la rechaza, dice, no importa. Ella dice, Elena, oye, pues te veo Ajá. cansado, cuñado, ¿no? Le dice, cuñado. Dice, siéntate, te veo cansado. Y él dice, no, ¿cómo crees que me voy a estar aquí sentando estando allá la guerra? Sí, sí, Voy a sí. ir a mi familia, que tal vez sea la última vez que los vea. Así, exacto. Sí, en ese momento le dice que iba a ver a su esposa y a su hijo. Sí, sí. Sí. O sea, también sí, o sea, siento que ahí en las mujeres como que entre más virtuoso seas en la guerra, más atracción tenías. Exacto, eras más atractivo porque sí, estoy de acuerdo contigo. Y no sé si recuerdan acerca de cuando en el canto 6 de repente está el Atrida Menelao, y menciono Atrida porque ya vi varias veces donde tanto a Menelao como a Agamenón les llaman Atridas. Entonces, cuando a la Atrida Menelao hay un personaje llamado Adresto, lo abraza a sus rodillas y le ofrece un rescate. Sabes que mi padre, si me perdonas la vida, mi padre te va a llenar de tesoros, te va a enriquecer. Y de repente, pues ahí es como un tipo soborno, así de, pues estamos peleando, ¿no? Pues no hay nada que nos una, te doy dinero para que me salves, ¿no?
Entonces, pues Menelao ya casi acepta el soborno y de repente llega Agamenón y le increpa, o sea, le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a recordar que estamos en guerra y pues no hay que salvar a ningún troyano, ¿no? Y ya le dan muerte. Entonces ahí vemos que el soborno no es aceptado, ¿no? O sea, es deshonroso. No había visto así, pero pues sí. Y aquí ya viene la parte que tú mencionabas acerca de Diómenes. Si quieres, nos puedes recordar más o menos lo que me estabas comentando de cuando se encuentra Glauco contra Diómenes, Gerardo. Ah, ya. Sí, sí, me llamó mucho la atención esa parte de que en contexto Diómenes ya había peleado, prácticamente ya le había dado en su Mauser como a 4 dioses. Este, había peleado contra los mejores guerreros mortales, había peleado contra Ares, contra Apolo también se la había encarado, le lastimó a Afrodita, lastimó al hijo de Afrodita, era un guerrero invencible y llegó un pariente, creo que de él, o alguien cercano a él de familia, a encararlo y vio que era el único que no titubeaba, que no titubeaba, que no temblaba, y le dice, ¿tú quién eres? Tú, o sea, ¿por qué te atreves a encararme sin temblar, sin titubear? Y ya fue de que armó y le contó un árbol genealógico de que tu familia, mi familia pelearon juntos y esto y acá. Y dijo, bueno, por ser así, yo te voy a perdonar la vida y espero que tú también me perdones la vida a mí. Si tú te encuentras a otro aqueo, pues dale en su mouse como yo me voy a dar, como yo le voy a dar a otro troyano. Y para honrar a nuestras familias, como si fuera partido de fútbol, intercambiamos armaduras, tú y yo. Lo que no sabía el otro vato que no era Diómenes, es que la armadura era de oro, era una armadura muy buena, y la de Diómenes era una armadura, pues, comprada ahí afuera del mercado, no sé. Pero sí, era mucho mejor armadura la del troyano que la de Diómenes. Y ya la cambiaron y ya cada quien se fue por su lado a seguir combatiendo. Sí me da mucha atención como por ser parientes lejanos, o más que nada no parientes lejanos, por ser héroes de guerra, por tener esa virtud, por ser virtuosos en la guerra y por ser extremadamente valientes, los dos se perdonaron la vida mutuamente. Sí, fíjate, voy a tratar de lo que tú mencionaste, de conectar con los puntos que a mí me parecieron, o que quiero conectar más que nada con algunos conceptos. Uno de los puntos que dijiste era acerca del elemento de justicia o de equivalencia en relación al valor. Cuando pronto Glauco le entregó las armas de oro que valían 100 bueyes más, ¿no? Y ¿cómo se llama? Diómenes le entregó una de bronce con un valor de 9 bueyes. Entonces aquí a este concepto de que Zeus le dio locura y entonces pues dio de más por de menos. Entonces aquí hay un elemento de equivalencia en relación al valor. Hay un elemento de justicia. Se nos fue, Jorge. No, aquí estoy, nada más que tengo guerra con mis hijas. Ah, ok. Acá se me armó la de troyanos contra aqueos. Los partidos están duros. Sí, igual me sorprende mucho el valor de justicia, o sea, prácticamente valías lo que eras bueno peleando, y para cualquier ser, sea del otro bando, para mujeres, para cualquier persona. Sí,
Y por ejemplo, aquí lo que tú hablaste es acerca de, era Diómenes a Glauco, donde sus padres habían trabado una amistad, que el padre de Glauco hacia arriba era Beleforonte y el padre de Diómenes era Eneo. Entonces Eneo hospedó a Beleforonte durante 20 días y intercambiaron presentes. Entonces era una, vamos a llamarla, una relación de hospitalidad, y entonces ya habían trabado amistad. Ajá. Y entonces, por tanto, habían honrado la amistad de los padres y decidieron ya no pelear. Y como bien mencionaste, ¿no? Oye, pues que hay más, pues más contrincantes. Tú mata a otros troyanos y yo mato a otros aqueos. Ajá. Sí. Sí, lo que me llamó la atención fue el intercambio de armadura. Ah, sí. Fue como de tú y yo somos hermanos, así, no sé, así lo sentí yo. Sí, claro, sí, sí. Y se intercambiaron, como tú dices, las armaduras. Aquí lo interesante es que uno le dio una de oro y otra, Glauco dio una de oro y Diómenes dio una de bronce, ¿no? Sí, Ahí se me hizo algo muy chistoso también. A un elemento o una proposición lógica, así la voy a entender, es cuando tú mismo acabas de decir que hace un árbol genealógico y Glauco empieza a enunciar su linaje. Y él dice lo siguiente, más o menos palabras: como el linaje de las hojas, así también es el de los hombres. Las hojas, una las esparce el viento por la tierra, pero otras, la exuberante foresta o bosque, las hace nacer con la llegada de la estación de la primavera. Fíjate cómo hace la secuencia lógica. Y después concluye: del mismo modo, de entre el linaje de los hombres, uno nace y otro perece. Entonces eso me parece una proposición lógica y que hace a Homero a través de Glauco. sí, no, tampoco, no lo había visto así. Sí, otro punto que está en el verso 120, que también quiero resaltar: Diómenes dice que no lucharán contra un dios. Ese es el punto que dije que iba a regresar atrás, porque bien lo dijo Gerardo, iba a pelear Sí, sí, Diómenes. ¿Por qué iba a pelear? Porque Atenea ya le había dado pues, el siga, ¿no? Pero aquí en el verso 120, Diómenes dice, cuando encuentra a Glauco, no me meto contigo. así es, Sí, ajá. sí, eso también me llamó mucho la atención, o sea, a lo mejor como que ya se había gastado todos los dioses que tenía contra que pelear. O sea, Sí, porque sí me acuerdo de que le dijo, o sea, algo que también me llamó mucho la atención, que por qué le ayudó contra los otros dioses, cuando él, como que no ese era el trato, porque me acuerdo que le dijo, tú combate contra tú no te metes con los dioses, menos es Afrodita. Afrodita, dale la Afrodita, mátala, destrózala, lo que sí, tú sí, sí, quieras. sí. Pero nunca dijo ni el hijo de Afrodita, ni Apolo, ni Ares, ni nada. Y aún así le ayudó con los otros dioses. Sí, exacto. A lo mejor porque sabía que no iba a llegar en ese momento, o no sé, fue de que ya entró en razón. Así es. Y a ver si este punto también en algún momento lo alcanzan a visualizar. De repente, cuando está Héctor en bueno, le habían indicado hacer algunas ofrendas, y transmitiendo ese mensaje llega a su mamá o a su madre, y entonces la mamá le invita vino a Héctor. Entonces Héctor rechaza el vino ofrecido por su madre debido a que desea tener presente la guerra, y si él bebía vino, pues posiblemente lo iba a olvidar, y obviamente el olvido iba a ser por consecuencia del vino. Y esto me recordó, y ustedes aquí yo creo que ya vamos a notar, y lo van a recordar así, me acordó a la definición de Heráclito de alma seca y alma húmeda, donde el alma seca es aquella que es sabia, mientras que el alma húmeda no.
Y luego alma húmeda normalmente se relacionaba con cuando te excedías en alcohol, ¿no? Eso me pareció algo como que interesante también. Dije, mira, aquí todavía alcanzo a visualizar el concepto de Heráclito, de alma húmeda y alma seca. Y esas son mis anotaciones que tengo al respecto de esta lectura. Sí, fíjate que no lo había visto así. Ni siquiera me acordaba que Heráclito odiaba el alcohol. No es que lo diga, pero como que sí tomó, como que sí tomó el concepto de alma seca y alma húmeda. Sí, es que en mi grupo, cuando teníamos el grupo 2 en especial, Ajá. los viernes mandábamos una foto, una cerveza y decíamos, perdón, Heráclito, te fallé. Ajá, sí, sí, exacto. Pero ya ves aquí este elemento, cómo sí aparece algunos. Yo no sé, ya después estaba viendo, yo creo que en algún momento estos elementos que estamos tratando de destacar, de encontrar, van a seguir como, vamos a llamar proposiciones, ideas, que en su momento cuando analicemos a los presocráticos y luego a Platón, vamos a ir poder contrastar y contextualizar. Y bueno, si quieren, aquí le podemos parar la lectura de hoy y pues ya empezamos a comentar acerca ya de conceptos de los que acabamos de comentar. ¿Cómo ven? ¿Le paramos? A la lectura, a la lectura de hoy y pasamos a una charla. ¿Les parece bien? Sí, me parece bien. Okay. Bueno, pues entonces dejo de grabar por si decimos cosas que no.